Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el tema el conocimiento de Dios. Amén. Y la enseñanza anterior, veamos que para esto se necesita una base. Y la base es fe y amor. ¿Qué es lo que Pablo había escuchó de los hermanos, de los creyentes de la iglesia de Éfeso? Y es donde él les escribe, ¿verdad? He oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos, para con los creyentes. Entonces, quiero que me acompañe por favor a Efesios 1. Efesios 1, vamos a leer siempre del 15 al 18 porque ahí está, de estos 4 versículos está el tema, el conocimiento de Dios. Efesios 1, 15 al 18. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, te damos gracias esta hora porque nos permites una vez más poder tener este tiempo para aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la base es fe y amor. Y empezamos a estudiar la enseñanza el miércoles pasado, la enseñanza de que el conocimiento es una necesidad que debe de haber en nuestras vidas. Pero para crecer en el conocimiento de Dios, ¿qué se necesita? Que un creyente tenga el espíritu de sabiduría. Y este espíritu de sabiduría, para poder esto, necesitamos un espíritu que busque y persigue el conocimiento. Un espíritu que tenga hambre y sed del conocimiento. Y un espíritu que busque cada vez más el conocimiento. Y esto me recuerda a la alabanza, la nube de tu presencia, ¿verdad? Seguiré en el buscar, aunque la alabanza inicia, lo que hace mi corazón palpitar, el hambre que no puedo, la sed que nadie puede, digamos, el hambre que no puedo soportar, la sed que nadie puede apagar por tu presencia. Entonces el coro dice, seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Entonces, seguir al Señor, querer conocer más. Ahora, quiero repetir algo de la enseñanza pasada. El conocimiento puede entenderse mejor por medio de las palabras qué y cómo. ¿Sí? Y esto es, la sabiduría significa conocer algo, que hay detrás de algo y que se puede hacer, es saber cómo usar o asociar algo. Por lo tanto, el conocimiento espiritual significa conocer la verdad y cómo usarla, saber qué hacer y cómo hacerlo, saber cómo vivir, todo esto, ¿verdad? Y decía que la sabiduría difiere del conocimiento y esto fue lo último que tocamos y quiero volver a tocarlo. El conocimiento es aprender hechos, pero con eso no basta. Se necesita mucho más, porque una persona debe saber cómo utilizar los hechos. Yo puedo conocer Biblia, puedo tener ese conocimiento, pero no es suficiente si no sé aplicarla a mi vida y vivir con ella. Entonces ahí es donde ingresa la sabiduría. Entonces necesitamos sabiduría, pero también necesitamos conocimiento. Necesitamos conocimiento, pero también necesitamos sabiduría. Entonces la sabiduría sabe cómo utilizar los hechos. No basta con conocer los hechos sobre Dios. Una persona debe conocer a Dios en forma personal. Amén. Entonces, partiendo de allí, ¿qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos para crecer en el conocimiento de Dios? Y es lo que el apóstol Pablo decía en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría, ya vimos qué es sabiduría, y de revelación. Entonces un creyente debe tener espíritu o el espíritu de revelación. Por favor, espíritu de revelación. Entonces es el Espíritu Santo el que revela a Dios al creyente. Mire qué importante es esto, porque esto está muy claro en las Escrituras. Acompáñeme a Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Antes bien, como es escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y aquí, si usted me está acompañando con su Biblia, vemos que dice por el Espíritu, con E mayúscula. Porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos revela a Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que tengamos ese conocimiento, para que tengamos esa revelación de lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el creyente tiene dentro de sí al Espíritu Santo viviendo dentro de él. Le voy a dar unas citas para que usted las lea. Juan 14, del 16 y 17. También Juan 14, 26. Juan 16, del 1 al 15. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y 2 de Corintios 6, 16. Entonces, el Espíritu Santo vive en él. ¿En quién? En usted y en mí, para enseñarnos las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros para enseñarnos las cosas profundas de Dios. Dice 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, que mora en nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y déjeme ver algo más. No me quiero equivocar con una cita. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros, vive en usted y en mí para enseñarnos las cosas profundas de Dios. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos su palabra. Pero si nosotros no tenemos un espíritu, es decir, un deseo, un espíritu de que busque y persigue el conocimiento, si yo no tengo hambre y sed por el conocimiento, si yo no tengo un espíritu que quiera buscar cada vez más del conocimiento, pues la palabra no me va a ser revelada. No es que, sí, yo tengo el Espíritu Santo y conozco Biblia. Sí, qué bendición. Pero si no busco, si no me siento a leer, si no me siento a escudriñar, porque debemos de tomar un tiempo para estudiar, para leer. Hermanos, se lo digo por experiencia.
No es de la noche a la mañana que uno comprende y entiende muchas cosas de las Escrituras. Es con el tiempo. Hay mucha gente que quiere, ¿cómo se llama? Que le viniera la revelación como una actualización, ¿verdad? Como un sistema operativo o como que nos pusieran la información, ya lo sabemos todos. En cierta ocasión, un músico, un cantante músico, cuenta una anécdota. Y él dice que una vez se le acerca a alguien y le dice, fulano, yo quiero ser como tú, así que yo quiero que me impongas yo quiero que impongas tus manos sobre mí, y yo quiero salir ya siendo un tú. Entonces le pregunta este cantante, este músico, le pregunta, ¿tú quieres de lo que yo tengo? Sí. Entonces dice que él vino y no sé si es real, él lo cuenta, pero me imagino, dice que él vino, le puso sus manos y le dijo, bueno, que le vengan problemas, que le vengan necesidades. Y dice, no, para. Le dice, yo no quiero eso. Bueno, le dice, eso fue lo que me llevó a estar hoy donde estoy. Entonces muchas veces nosotros queremos revelación de Dios, pero no nos queremos esforzar. Y entonces Pablo vio en la iglesia de Éfeso que tenían la base. Y probablemente usted y yo tenemos la base. Tenemos fe, tenemos amor, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué más? Entonces ahora tiene que haber en nosotros ese deseo de buscar, de conocer más. Entonces, pero tenemos que tener algo muy claro. El creyente, para crecer en el conocimiento de Dios, para obtener ese espíritu de revelación, un espíritu que va tras de Dios, un alma que va tras de Dios, un alma que quiere hacer su voluntad. Por eso, ¿por qué? Si ahora entendemos por qué allá en los primeros versículos, Pablo les dice que es necesario vivir una vida de santidad, que es necesario hacer la voluntad de Dios, que leámoslo, volvamos otra vez a Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿va? Eso nos gusta, para que fuésemos santos, Entonces hay que tener una vida de santidad, hay que luchar por tener una vida de santidad. Y sin mancha delante de Él, ¿para qué? Para que podamos entender, para que haya ese espíritu de revelación, para que haya ese conocimiento en nuestras vidas. Entonces, usted y yo debemos de tener, para crecer en el conocimiento de Dios, para tener el espíritu de revelación, un espíritu que va detrás de Dios, un espíritu que busca conocer a Dios, un espíritu que tiene hambre y sed de Dios por encima de todo. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos pasatiempos, hobbies? Y no está mal. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos pasatiempos? O sea, algunos que les gusta tal vez algún tipo de tecnología, algún instrumento, un tópico cualquiera, es decir, ¿no? Un deporte, y conocen el deporte y conocen las reglas y entonces están pendientes, ¿verdad? Están pendientes de cómo cada año van saliendo las nuevas reglas, las nuevas situaciones, las nuevas etcétera. Algunas películas, series, etcétera. Pero ¿cuántos podemos llegar a conocer? Bueno, la verdad que a la Biblia ya no se le añadió más. Y por esa razón ya no voy a buscar más del Señor. No, al contrario, es una fuente inagotable. Oiga, inagotable, porque ¿quién entendió la mente de Dios? Entonces, la palabra revelación viene del griego apokalupseos, que significa revelar, develar, descubrir o abrir. Por eso el libro de Apocalipsis es revelación. Entonces la palabra revelación viene de apokalupseos, es obra del Espíritu Santo, no de otro, no hay otra manera.
Es obra del Espíritu Santo revelar el conocimiento de Dios a los cristianos. Y entonces esto lo vemos claramente. Volvamos otra vez a 1 Corintios. 1 Corintios 1 del 9 al 6. Del 9 al 6. Perdón, del 9 al 16. Perdón, 1 Corintios 1 del 9 al 16. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo podemos llegar a tener una misma mente? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación y un mismo parecer por medio del Espíritu Santo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Amén. Entonces, aquí podemos ver claramente que la sabiduría del mundo contrasta enormemente con la sabiduría de Dios, para que lleguéis a tener un mismo pensamiento y un mismo sentir. Pero eso es diferente con la sabiduría del mundo. Ah, no, yo soy de fulano, yo soy de aquel, yo hago aquel. Mire, ahí hay un contraste. Entonces, un cristiano espiritual ve a través del Espíritu que se le revela el significado que existe detrás de los eventos, detrás de las situaciones, detrás de las acciones, detrás de el panorama, etcétera. Así como pueden ser eventos mundiales, eventos locales, así como también de las experiencias cotidianas. Entonces, el comprender qué y quién está detrás de los eventos de la historia y de la experiencia humana. Por lo tanto, obtenemos un conocimiento creciente de Dios día tras día. Y entonces muchas veces podemos entender cuando empezamos a ver unas cosas y muchas veces le queremos decir que Dios ha permitido esto. Y muchas veces no es que, sí, Dios lo ha permitido, pero muchas veces son consecuencias. No, es que me pasó esta situación, nos va mal en algo. Y decimos, es que esto Dios lo permitió. Muchas veces es consecuencia de nuestras acciones. Si usted malgasta su dinero, si usted topa sus tarjetas de crédito y todo lo demás, no es que Dios permitió que usted se fuera a la bancarrota. No, eso lo permitió usted porque es consecuencia de algo que usted hizo. Entonces muchas veces sucede una tragedia en algún lugar, en algún suceso muy importante. ¿Va? No, es que Dios mandó un juicio. Probablemente pueda ser que Dios no haya mandado un juicio. Porque también el enemigo dice que vino para matar, robar y destruir. Y muchas veces nosotros somos los que cedemos o damos derecho en algunas situaciones. Entonces, por lo tanto, un conocimiento creciente de Dios día tras día. Y vamos a comprender qué sucedió o qué pasó detrás de los eventos de la historia y tanto de las experiencias humanas. Ahora, si el creyente debe crecer en su conocimiento de Dios, la riqueza y las cosas profundas de Dios deben ser reveladas al creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces escuchamos cosas y no somos quienes indagamos. Y por eso hay muchas personas que son manejadas por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos profetas, por falsos apóstoles. Amén. Por falsos maestros. Porque no indagaron. Hay muchas cosas que
usted y yo debemos de pedirle al Señor que nos la revele. ¿O acaso no tenemos al Espíritu Santo? Pero ¿cómo me van a ser reveladas ciertas cosas si yo no soy el que indago? ¿Cuántas veces, salgámonos de lo espiritual, en lo secular, cuántas veces alguien nos dice algo y nosotros vamos y repetimos lo mismo? Y cuando buscamos en la ley de cada país, de como sea, tal vez por alguna situación, nos damos cuenta que la ley no dice eso. Pero nosotros, como no fuimos e indagamos, no lo entendimos. Entonces, las cosas de Dios son como todas las cosas que valen la pena. No se entregan a los hombres en bandeja de plata. Se necesita un esfuerzo para poder entender y comprender las cosas de Dios. Entonces, hay que buscar y hay que esforzarnos por conseguirlo hasta que sean reveladas a nuestras vidas. Pero repito, queremos que las cosas sean reveladas y no buscamos. Fíjese que la filosofía humana dice, conócete a ti mismo. Parte de la filosofía y parte de ciertas filosofías o creencias hablan de un conocimiento del yo. Y entonces, en este conocimiento del yo, me doy cuenta cuáles son mis problemas, cuáles son mis defectos. Y entonces, estas filosofías nos dicen de que cuando usted sepa quién es usted, entonces usted va a poder cambiar. Pero la palabra me dice a mí que el alma es más perversa que cualquier otra cosa, que nos engañamos a nosotros mismos. Una persona puede conocer sus defectos, pero si no está el Espíritu Santo en su vida, difícilmente va a cambiar. Difícilmente hay una transformación, difícilmente hay una regeneración. Es imposible sin el Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Conocerse a sí mismo es importante, muy importante. Pero la cosa más grande de todo el mundo consiste en conocer a Dios personalmente y saber que uno vivirá con Dios para siempre. Ahora, en algunos lugares se predica de que conózcase a usted mismo, y ese mismo conocimiento personal nos va a llevar a cambiar. Y no es así, no es cierto. Sí, estemos conscientes de cuáles son los defectos, pero mire, nosotros ya sabemos cuáles son nuestros defectos. Pero sin la revelación. ¿Y qué necesitamos, qué necesitamos para que haya esa revelación? Fe, amor, pero también sed santos, porque fuimos llamados para una vida en santidad. ¿Y qué es santidad? Hacer su voluntad, rendir nuestros deseos y hacer lo que el Espíritu desea que hagamos, no nuestra alma. Entonces, la cosa más grande es conocer a Dios personalmente y saber que uno vivirá con Dios para siempre. Dios y la vida eterna son la cumbre del conocimiento. Tenemos esta bendición de poder conocerlo. Es mejor saber que uno nunca morirá, que uno nunca morirá, que saber todo lo que hay respecto de uno mismo y perder ese conocimiento al morir. Amén. Entonces, ahora, ¿qué más? Para crecer en el conocimiento de Dios, un creyente debe tener iluminado los ojos del corazón. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo está nuestro entendimiento? Oscuro. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
Le estaba diciendo, ustedes, sí, pero necesitan ser alumbrados. El conocimiento trae luz a nuestras vidas. Y el proverbio dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. La luz, oiga, la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda del justo es como. ¿Qué va en aumento? La luz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir creciendo espiritualmente, ir madurando? Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Entonces el corazón debe estar abierto para que pueda verse la luz de Dios. Entonces le está diciendo a los creyentes allá en Éfeso, ustedes necesitan que sus ojos sean alumbrados. Y cualquiera puede decir, no hermano, eso es imposible porque ya tenían al Espíritu Santo. Sí, ya tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados. Entonces, esto es más responsabilidad del creyente que de cualquier otra persona que lo rodea. Y ese es el punto medular. No queremos tener esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque llego cansado del trabajo, porque tengo muchas veces que lidiar con los niños, porque tengo que hacer esto, etcétera, etcétera. Y no queremos dedicarle el tiempo a aprender más. Entonces es su responsabilidad. Yo puedo venir cada vez que hay servicio y compartir, pero si usted no dispone, si usted no indaga, si usted no lee, si usted no pone atención, yo no sé cuántas personas ahorita que yo estoy compartiendo esto, están tal vez solo lo han puesto para escucharlo. No, por favor, no estoy regañando a nadie ni juzgando, pero ¿cuántos están tal vez cocinando? ¿Cuántos están haciendo algo más? Ok, está bien. Pero ¿por qué no tomarse el tiempo también? Voy a escuchar la enseñanza. Dura aproximadamente 40-45 minutos la enseñanza. Voy a tomar ese tiempo. Voy a escuchar detenidamente. Voy a tomar anotaciones. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Muy poco, ¿verdad? Tenemos la costumbre de que ponemos la enseñanza, pero estoy cocinando, estoy barriendo, estoy haciendo limpieza y estoy viendo quién llegó, etcétera, y está sonando. Pero su responsabilidad y mi responsabilidad más allá va de, bueno, yo no tengo el conocimiento, tal vez no tengo las herramientas, la documentación, los estudios. Voy a escuchar al hermano, voy a escuchar al pastor, voy a escuchar y le voy a poner atención. Porque esa es una manera de ir aprendiendo, de ir teniendo conocimiento. Entonces, dos cosas más para terminar este punto. El creyente debe abrir su corazón y focalizar su atención, inteligencia y voluntad en conocer a Dios. El creyente debe buscar al Espíritu Santo para iluminar e inundar su corazón con las cosas de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya leímos Efesios 1:18. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Salmo 18:28. Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición hace entender a los simples.
Fíjese, la exposición de tu palabra. ¿Qué es exposición? Revelación. Esta palabra viene del hebreo petak, que es apertura, revelación, es exposición. Entonces, el creyente debe buscar al Espíritu Santo para iluminar e inundar su corazón con las cosas de Dios. El creyente debe abrir su corazón y focalizar su atención. Debe focalizar su inteligencia y debe focalizar su voluntad en conocer a Dios. Y por último, como último punto, los resultados de conocer a Dios. Hay resultados por conocer a Dios. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, los resultados de conocer a Dios son tres. Primero, un creyente llega a conocer la esperanza del llamado de Dios. Porque, ¿cuál es la esperanza para el creyente? Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, eso es lo que ya hemos tratado en las grandes bendiciones espirituales. Y eso ya lo estudiamos. Veíamos allá en 1:4 que debemos de ser santos y sin mancha, que debemos experimentar lo que significa ser adoptados como hijos de Dios, versículos 5 y 6, que debemos experimentar la redención eterna y el perdón de pecados, versículo 7, que debemos poseer la sabiduría y el entendimiento de Dios, versículo 8, que debemos de vivir en el cielo, debemos vivir en el cielo y la tierra, donde no habrá divisiones, sino paz y unidad en Cristo Jesús, en los versículos 9 y 10. Entonces, de manera sencilla, Dios nos ha llamado para que estemos de pie ante Él, en el nombre y justicia de Jesucristo. Quiere decir que de una manera perfecta. Amén. Es evidente que no somos perfectos ahorita, no todavía, pero llegará el día en que lo seremos. ¿Eso cómo se llama? Justificación. Somos perfectos. No somos perfectos, pero Él ya nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque dice que ya nos ve sentados con Él. Y para estar sentados con Él, ¿qué se necesita? Ser perfectos. Entonces va a llegar el tiempo de nuestra perfección, el tiempo de nuestra glorificación. Entonces, en este momento experimentamos las bendiciones de Dios solo en parte, solo de manera imperfecta. Imagínense, si de manera imperfecta podemos disfrutar y conocer y experimentar las bendiciones de Dios, hermanos, ¿cómo será cuando seamos transformados? Pero cuando llegue el glorioso día, ¿verdad?, de la redención, seremos hechos justos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, justos y perfectos, con la posibilidad de vivir ante la presencia de Dios, adorándolo y sirviéndole para siempre. Entonces, esta es la esperanza del creyente. Este es el llamado del creyente. Entonces, segundo punto, un creyente llega a conocer la herencia de Dios, la herencia en los santos. Estudiamos, vimos que los creyentes mismos somos la herencia, o son la herencia, es decir, somos el legado y la posesión de Dios. Cuando lleguemos a conocer a Dios, aprenderemos quiénes somos, la posición gloriosa que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos ha convertido en su posición y en su legado. Tercero, un creyente llega a saber y experimentar el enorme poder de Dios.
Porque al trabajar este glorioso resultado, Pablo nos muestra, nos enseña un tratamiento sobre el poder de Dios que fue claramente demostrado en lo que Él hizo por Cristo. Debido, ¿cómo se llama? A todo lo que Él experimentó, todo lo que Él dejó. Entonces, qué importante es poder conocer, entender esta esperanza, este llamado del Señor. Porque ha habido un llamado sobre nosotros. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a comprender esto? Por medio del conocimiento de Dios. Y al tener el conocimiento de Dios, entendemos y experimentamos algunas cosas ahorita y otras cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados. Ahí mismo en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, esto está hablando, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un día vamos a ser justos y perfectos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y esto dónde lo entendemos? ¿Cómo se nos revela? Por medio del conocimiento. El llamado del creyente. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nos ve sentados allá. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos la esperanza de que un día seremos glorificados. Que un día dejaremos de tener este cuerpo de imperfección. Que vamos a tener un mayor y mejor conocimiento. Amén. Amén. Se me abre una aplicación, perdón. Y Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita no, todavía estamos en este cuerpo de imperfección. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, no iguales, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vamos a tener otro conocimiento de Dios, porque ahora no le vemos tal como es. Imagínense, por eso volviendo a lo de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un día le veremos tal como es. Entonces, vamos a tener
se va a abrir y vamos a tener mayor conocimiento de Él. Entonces, qué importante, ¿verdad? Entonces, este tema de el conocimiento de Dios. Qué bendición para nuestras vidas. Y recapitulando, primero, la base, fe y amor. Segundo, que usted y yo tengamos esa necesidad de conocer más y más a Dios en nuestras vidas. Y lo que hemos estudiado ahorita de último, los resultados de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo llegamos a conocer la esperanza del llamado de Dios. Hemos sido llamados. Sabemos que somos la herencia de Dios, somos el legado. Y que sabemos y vamos a experimentar el enorme poder de Dios. Ahorita lo conocemos y lo experimentamos de una manera. Pero entre mayor sea nuestro conocimiento de Dios, va a ser una experiencia diferente. Pero el día en que seamos glorificados, vamos a conocerlo tal como Él es. Así que, hermanos, yo les animo, les invito que usted tenga un espíritu déjeme buscárselo porque lo quiero decir muy bien. Un espíritu que va detrás de Dios. Un espíritu que busca conocer a Dios. Un espíritu que tiene hambre y sed de Dios por encima de todas las cosas. Un espíritu que busque y persiga el conocimiento. Un espíritu que tenga hambre y sed de conocimiento. Y un espíritu que busque cada vez más el conocimiento. Hermanos, que nuestros ojos, como dice Efesios 1:18, y con esto termino, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque es necesario que nuestros ojos sean alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros, los santos. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder aprender, entender y conocer de tu palabra. Gracias por darnos este tiempo y que en nosotros hay un deseo de buscar y de conocerte más. Señor, anhelamos ese espíritu que tiene hambre y sed. Anhelamos ese espíritu que busque y que persigue el conocimiento. Anhelamos de ese espíritu que desee tener cada día más conocimiento de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.